Bueno, hoy iniciamos la nueva unidad, la unidad 4. Bueno, esto no estaba planificado así, ustedes ya saben. Teníamos planificado iniciar el próximo domingo y pues como que nos agarró en curva a todos esta situación. Así que tuve que improvisar y subirles el material el viernes. Bueno, igual estaba planificado subirse el viernes, pero no así, ¿verdad? Y de hecho creo que anoche terminé de subir algunos elementos que faltaban, em, incluyendo la actividad que es un pequeño test de diagnóstico. Ese es no puntuable. Sin embargo, eso no significa no hacer, ¿verdad? Significa que debo de hacerlo para poder conocer qué tanto he comprendido. Igual, son 10 preguntitas cortitas. em, Pueden ustedes revisar la información, ¿verdad? Básicamente es como para identificar los puntos importantes que debo recordar de la lectura. Tal vez hacer un sondeo, si me pueden decir quiénes tuvieron la oportunidad de ver la documentación antes de la clase, si pueden activar la manito así levantada ahí. Quiero ver cómo estamos, si ha habido una lectura previa o si no hay nada, es como de cero el tema. Bueno, supongo que estamos de cero. Igual no los culpo. Es una situación que se salió de control y fue muy poco el tiempo. Pero igual, ¿verdad? Ahí está el material. Después pueden revisarlo detenidamente y hacer la actividad que está por ahí. Y también pues ya la siguiente semana ya estará con más tiempo, ¿verdad? Y podrán ustedes detenerse más. Bueno, en esta sesión vamos a ver únicamente los principios y las leyes de las que están regidas las máquinas eléctricas. Igual no vamos a ver todos los principios hoy porque son varios y de hecho cuando uno va a la literatura hay un capítulo entero de los principios básicos de maquinarias eléctricas. O sea, estamos hablando de 70, 80 páginas solo de principios. Em, He hecho un esfuerzo para poder sintetizar lo más importante, así que van a ver ustedes que por ahí hay algo de texto. ¿Verdad? A mí no me gustan las presentaciones así, pero ni modo, o sea, este es el recurso que hemos tenido y como les digo, hemos tenido que apresurar un poco la presentación de este contenido. Y bueno, he decidido partir en dos sesiones lo de los principios y leyes. En esta sesión vamos a ver los principios y leyes más que todo relacionados con la máquina más sencilla, que es el transformador. El transformador es una máquina estacionaria, es decir, no hay movimiento en ella. Entonces, vamos a centrarnos en esos principios y la próxima sesión estaríamos ampliando más sobre el transformador, ya que tendríamos los principios elementales y posiblemente, dependiendo cómo se sienta la distribución del contenido, podríamos empezar a hablar de los principios y leyes de los motores y generadores, que son las otras máquinas eléctricas. Em, Así que voy a tratar de no ir saturándolos, porque como les digo, el material es vasto, hay mucho material de esto, y tal vez ir solamente retomando aspectos bien relevantes, bien puntuales que considero que ustedes deben de saber y tener en cuenta, ¿verdad? Sin embargo, quiero que sean sabedores de que no vamos a profundizar en esto, no vamos a entrar tan de fondo, ¿verdad? Porque de hecho hasta es un tanto engorroso, porque la matemática que tiene, digamos que tiene un tanto de complejidad y tal vez no vamos a entrar tanto así, ¿verdad? Em, si pueden también ir adelantando, repasar lo que son números complejos, operaciones con números complejos, porque lo vamos a estar utilizando. Así que ese es otro aspecto que tenemos que recordar. Pero bueno, empecemos. Así que los contenidos de hoy son los principios y leyes de máquinas eléctricas, algunos de ellos, ¿verdad?
el transformador y el transformador ideal. Igual, solamente así un brochazo, ¿verdad? No es que vamos a profundizar en ello hoy. Sí que, bueno, ¿qué son las máquinas eléctricas? Bueno, estas máquinas son artefactos, ¿verdad? Que han sido eh, de gran crecimiento en la sociedad humana, digamos, que han traído grandes aportes, que es lo que mueven, digamos, el mundo hoy. Em, bueno, tenemos básicamente dos grupos. Un grupo es el que hace la realización de una conversión mecánica a eléctrica, que es la de los generadores. ¿Qué haríamos sin ellos? Pues básicamente nada, porque estos son los que se utilizan para hacer esa conversión, ¿no? Por ejemplo, en la hidroeléctrica, ¿verdad? Ahí tienen generadores por medio de acciones de la fuerza del agua, ¿verdad? Se hace una conversión a energía eléctrica y luego se lleva el siguiente procedimiento, ¿verdad? Hay diferentes fases. Pero digamos que quien tiene el corazón ahí es el generador, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, mueven el mundo. Y ahora pues ya hay otras formas de generar energía, pero aún, al menos en el país, ¿verdad? La parte hidroeléctrica tiene un rol muy amplio. Em, También tenemos la otro tipo de conversión que podemos tener, que es de eléctrica a mecánica. En este caso son los motores, ¿no? ¿Y a dónde no encontramos un motor? En todas partes, ¿verdad? En ascensores, ahora en vehículos, bueno, en los vehículos siempre han estado, pero me refiero a que ahora estos motores son los que mueven los vehículos en los carros eléctricos. Em, y así, ¿verdad? Podemos en refrigeradoras, en diferentes elementos, ¿verdad? Encontramos estas máquinas. Y bueno, lo que hacen nada más es transformar energía. Como ustedes saben, la energía no se crea, ¿verdad? Solamente se transforma. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Y es algo hasta, digamos que pareciera mágico de cierta forma, ¿no? Pero solo son las leyes de la naturaleza que juegan en nuestro favor al hacer las configuraciones adecuadas, ¿no? Y ya. Así que vamos a ver qué leyes son las que entran en juego aquí. Así que básicamente todas estas maquinarias, incluyendo el transformador, que es como un caso excepcional, ¿no? Em, hacen uso del campo magnético. Entonces se basan principalmente en la acción del campo magnético para funcionar. Así que por eso nos vamos a estar deteniendo bastante en la teoría de electromagnetismo. Así que ahí estaríamos ampliando bastante porque es lo básico, ¿no? Entonces, conociendo estas leyes, podemos saber qué es lo que pasa en estas máquinas y cómo es que funcionan, cómo operan. Así que bueno, eso es lo que les menciono, ¿verdad? El campo magnético, ese es el mecanismo fundamental, ¿verdad? La base donde estas maquinarias funcionan. Que podemos catalogarlas en esas tres categorías, ¿verdad? Motores, generadores y transformadores. Claro, de motores y generadores hay diversidad, ¿verdad? Hay síncronos, asíncronos, hay de corriente directa y bueno, transformadores tenemos monofásicos, trifásicos y ahí dentro de ellos hay diferentes configuraciones, diferentes tipos de conexiones. Así que por eso les digo, esto se va ampliando bastante, ¿verdad? Pero ahora quedémonos con que hay tres tipos de maquinarias eléctricas, dos que están relacionadas al movimiento, motores, conversión eléctrica mecánica, generadores, conversión mecánica eléctrica, y los transformadores que solamente hacen modificaciones en el voltaje o la corriente de un circuito, digámoslo así. Y son máquinas estacionarias. Eso es lo otro que debemos de conocer. Así que bueno, de todo lo podemos englobar en estas cuatro partes donde el campo magnético entra en juego. El campo magnético aparece cuando
tenemos un conductor y a través de él hacemos un paso de corriente. Entonces ahí se va generando campo magnético y ese es uno de los principios que estaremos utilizando. Ok, si hacemos pasar corriente por un cable conductor, entonces tendremos campo magnético. Teniendo esto en cuenta, podemos tomar este campo magnético generado y hacer transformaciones, porque donde hay campo magnético, entonces podemos empezar a usarlo a nuestro favor, lo que les decía, ¿verdad? Y poder así ir haciendo ciertas configuraciones de tal forma que formemos una máquina u otra. Así que, bueno, podemos hacer una variación de este campo magnético en el tiempo, si lo estamos variando. Entonces vamos a inducir un voltaje en una bobina. Entonces este voltaje se le llama voltaje inducido y permite entonces de esa manera hacer una transformación de voltaje. Tenemos un voltaje de entrada y tenemos un voltaje de salida en otra bobina a la cual también va a estar pasando un campo magnético. Entonces, en ello, pues estaríamos tomando como principio básico para el transformador. El principio básico del transformador, entonces, es hacer variar el campo magnético y de ahí, entonces, podemos hacer transformaciones en el voltaje. El otro lado, la otra configuración que podemos tener es que en un conductor también pasamos corriente, ¿verdad? Y si hay ahí un campo magnético, la configuración esta nos permite generar una fuerza inducida. Este es el principio del motor, ¿verdad? Utilizamos entonces elementos eléctricos, electromagnéticos, y podemos así producir una fuerza inducida. Entonces estamos haciendo esa conversión eléctrico a mecánica. Cuando hablamos de mecánica nos referimos a todo lo que tiene que ver con el movimiento, con las fuerzas, aceleraciones, velocidades, todo esto. Ahora, también podemos hacer que si tenemos un conductor eléctrico, podemos mover este conductor a través de un campo magnético y entonces ahí se va a hacer un voltaje inducido. Esto pues tendríamos entonces movimiento en una entrada y en salida tendríamos un voltaje que es una característica eléctrica, energía eléctrica. Entonces este es el principio del generador. De entrada tenemos movimiento, movemos un conductor y obtenemos un voltaje. Así que esos son los principios de las tres máquinas eléctricas que estaríamos, que se conocen, ¿no? que tenemos nosotros en nuestros días. Bueno, el principio que les decía de la generación de un campo magnético es a través de la ley de Ampère. Ampère fue quien descubrió esto y bueno, luego fue modificado por Maxwell y su ley, pero digamos que entrada en un principio, ¿verdad? Él fue quien descubrió esta relación que habría entre la corriente y el campo magnético. Entonces, él nos dice eso, ¿no? Que hay una relación proporcional, ¿verdad? Entre la intensidad del campo magnético y la corriente que pasa por este conductor. Y bueno, lo que él dice es que se forman de forma angular, así como está en la imagen. Va rodeando el cable, digamos, y conforme vamos aumentando la distancia del cable, vamos a tener una menor intensidad de campo magnético. Entonces, quiere decir que alrededor, ¿verdad? Cercano al borde del cable, tendríamos la mayor cantidad de campo magnético. Tengamos esto en mente, ¿no? Esto es muy útil. Así que ahí está su enunciado y lo que nos dice, ¿verdad? Es que vamos a tener una circulación de intensidad de campo magnético en un contorno cerrado. Y eso va a ser igual a la suma algebraica de todas las corrientes que pasen por el cable multiplicadas por la permeabilidad del espacio. Es decir que hay una relación entre la permeabilidad, que es decir, la facilidad para producirse un campo magnético, y la corriente, ¿no? Si hay una menor, digamos, permeabilidad, entonces
va a ser menor el campo que se va a producir. Entonces, aquí tenemos el nombre de las variables. B es la densidad de flujo magnético o inducción magnética. Tenemos mu, que es la permeabilidad magnética del material. El dl, pues es un diferencial de longitud, o sea que la longitud por donde pasa la corriente tiene un efecto en la corriente o en el campo magnético. Y la corriente INC es la corriente encerrada en el trayecto. Así que bueno, no se preocupen, no vamos a hacer integrales. Eso solamente es para que la vean, ¿verdad? Y sepan qué variables son las que están en relación. Bueno, teniendo una densidad de flujo y un campo magnético, la intensidad de campo magnético, podemos hacer una relación entre ellas. La intensidad de campo magnético es como una medida de esfuerzo, digámoslo así, de una corriente para establecer un campo magnético. Entonces tiene ese significado. Así que la relación está dada por la permeabilidad del material. Entonces la densidad de flujo magnético, de campo magnético, perdón, va a estar relacionada por la permeabilidad. Entonces, la densidad de campo magnético es igual a la permeabilidad por la intensidad de campo magnético. Así que bueno, hemos visto que la permeabilidad aparece por allí y al parecer tiene un rol importante. Ese rol, pues es que nos va a permitir establecer un campo magnético con mayor facilidad o con mayor dificultad. Recordemos que estamos queriendo generar campo magnético para poder utilizar este campo magnético, ya sea para hacer un transformador, para hacer un generador o para hacer un motor. Entonces, debemos de aprovechar al máximo. La idea de fondo es buscar utilizar este recurso lo más que se pueda. Si yo puedo juntar, ¿no? Juntar la mayor cantidad de campo magnético que tenga, entonces voy a tener una máquina eléctrica eficiente. Si logro hacer esto, estoy obteniendo los mejores resultados posibles. Entonces, estos materiales que se utilicen para poder fabricar estas maquinarias van a tener un rol importante, ya sea para incrementar o concentrar, digamos así, el flujo magnético que se produzca o, empeorarlo, ¿no? Empeorarlo. Así que algo que tenemos que saber es que curiosamente, ¿no? El hierro es el que tiene una mayor permeabilidad y que tiene un costo accesible y que podemos utilizar. Y es mucho mayor al aire. El aire, claro, es un material y también tiene una permeabilidad. Entonces, es la permeabilidad del aire, ¿no? La del vacío, por decirlo así, la que nos vamos a obtener como referencia, ¿no? Entonces vamos a decir, ok, este material tiene tantas veces la permeabilidad del aire. Entonces así podemos comparar. Y la idea está en que en el aire, si ustedes se fijan, el campo magnético se va dispersando conforme aumenta la distancia, entonces aumenta, o mejor dicho, disminuye la intensidad de campo magnético. Entonces, ahí se pierde. En el aire no es algo eficiente, no es algo eficiente utilizar. Por lo tanto, el utilizar un núcleo, o sea, un material de hierro que encierre este campo magnético, vamos a poder hacer un uso óptimo de este recurso. Así que, claro, siempre hay una que otra pérdida que se dispersa por el aire y, y hay que tomarlo en consideración, ¿verdad? Entonces, esas son pérdidas, pérdidas por la permeabilidad, ¿no? Del material. Entonces, vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de pérdidas que podemos identificar en una máquina eléctrica y esa es una de ellas. Entonces, eso es lo que tenemos que saber, ¿no? La permeabilidad juega un rol importante a la hora de diseñar una maquinaria. Entonces debemos de elegir el material correcto para fabricar esta máquina, ¿no? Y el núcleo debe de tener un material con una permeabilidad alta
y así poder almacenar o concentrar la mayor cantidad de flujo magnético. Hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Todo bien. Gracias. Bueno, como les decía, em, la permeabilidad del espacio libre, o el aire, la vamos a denotar como mu sub 0. Y tiene un valor de 4 pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metros. Esa es la unidad en la que se mide. Y la comparación que les mencionaba se llama permeabilidad relativa y es la permeabilidad del material entre la permeabilidad del aire. Entonces, en el caso de los aceros, que son los que se utilizan para las máquinas modernas, tienen una permeabilidad relativa de 2000 a 6000 o más. Eso quiere decir que tiene que 6000 veces más permeabilidad que el aire. Entonces, nos va a permitir 6000 veces más o 6000 veces mejor, digamos, mantener el flujo magnético. Así que, bueno, como dice ahí, el texto creo que lo dice mejor que yo. En la sección de acero habrá entre 2000 y 6000 veces más flujo que en la sección que corresponde al aire. Entonces, dígame, definitivamente estos núcleos mejoran la optimización del recurso, definitivamente. Así que, bueno, todo esto nos debe de guiar a poder analizar, ¿no?, lo que sucede en una maquinaria. Así como hay circuitos eléctricos, ¿no?, que son representaciones, modelos de lo que sucede en un sistema eléctrico, también hay circuitos magnéticos y también tienen variables equivalentes. Ya vamos a ver, o analogías, mejor dicho. Así como podemos representar en un circuito a un sistema eléctrico, podemos representar en un circuito una maquinaria eléctrica. Así que eso es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, en la electricidad tenemos, por un lado, lo que es la corriente eléctrica. En el caso del magnetismo tenemos el flujo magnético. Así que esos son las análogas. Por un lado, corriente eléctrica, flujo magnético. Tenemos la fuerza electromotriz, la FEM, que es la que produce un voltaje. En nuestro caso, tenemos fuerza magnemotriz o FMM y está dada por NI. Es decir, tenemos nosotros una bobina como la que ven acá, y esa tiene una serie de vueltas. Es un cable conductor que se ha enrollado. Entonces, esta va a ser como la fuente, digamos así. ¿Y cómo se va a producir esa fuerza magnemotriz? Bueno, se produce multiplicando la cantidad de vueltas por la corriente que pasa por el conductor. Así que esa va a ser la fuente de energía, digámoslo así. También podemos tener caídas de tensión en caso de la parte eléctrica y en magnetismo hablamos de caída magnética y en ese caso va a ser la intensidad de campo magnético por la longitud donde está pasando el campo magnético. Tenemos en el caso de la electricidad la resistencia y se representa por la letra R. Y en el magnetismo tenemos la reluctancia, que, bueno, la resistencia representa la oposición al paso de corriente. En el caso del magnetismo, representaría la oposición al paso de flujo magnético. Y si se fijan, la simbología, lo único que cambia es que se hace como con más estilo, digamos así. Y se hace como que fueran letras de carta, ¿verdad? La R tiene esa forma, la L, también ay, ¿cuál otra era la que es así? Ahorita se me ha escapado. Pero sí, básicamente, la de la fuerza magnemotriz es una F también de carta. Así que la diferencia simbólica está más que todo en que se le da esa curvatura. En el caso de la electricidad tenemos la ley de Ohm,
que relaciona la corriente, el voltaje y la resistencia. Ya ustedes ya son expertos en eso. En el caso del magnetismo, tenemos la ley de Hopkinson. Y nos relaciona entonces el flujo con la caída magnética y la reluctancia. Así que básicamente, miren, tienen la misma estructura. Las que son análogas una a la otra están en la misma posición. En el caso de la electricidad tenemos la conductividad, que representa la facilidad del paso de corriente. En el caso del magnetismo tenemos la permeabilidad, que como vemos representa la facilidad que tiene un material para juntar el campo magnético, para concentrarlo, o para que haya paso, ¿no? Para que haya paso de campo magnético. Tenemos, por otro lado, la resistencia. La resistencia está en términos de la conductividad, de la longitud del material y del área transversal. Tal vez eso no lo vimos así en aquel momento, pero ahí nace, ¿no? Ahí nace la definición de resistencia. En el caso de la reluctancia, lo vamos a manejar así. Y bueno, en el caso del componente eléctrico, la resistencia eran ohms, ¿verdad? Tenía ese símbolo, pero en realidad tenían aquí una serie de unidades, que creo que eso sí se los mostré cuando vimos el sistema de unidades, las cuales equivalían a ohm. En el caso de la reluctancia no hay una unidad así como esta, ¿no? Donde se concentren todas, entonces hay que utilizar todas las unidades que están derivadas acá. Ya vamos a ver algún ejemplo y por ahí les voy a mostrar qué unidades nos quedan. Tenemos la densidad de corriente, que es la corriente entre la sección transversal del material por donde pasa la corriente. Eso nunca lo usamos, pero aquí ¿cómo se llama? En el magnetismo sí nos va a interesar la densidad de flujo, porque si se fijan aparece bastante por ahí, entonces vamos a tener que calcularlo en algún momento. Y eso pues es el flujo magnético entre el área transversal. Tenemos las leyes de Kirchhoff eléctricas, que también ustedes ya son unos expertos, ¿no? Tenemos por un lado la primera ley, que es la suma de las corrientes son igual a cero. O por otro lado tenemos la ley de tensión de Kirchhoff, que ahí la plantea como las, eh, las subidas de tensión son iguales a las caídas de tensión. En el caso del magnetismo, tenemos la equivalente a la de la corriente, que toda la suma de los flujos magnéticos es igual a cero. Y en el caso de la de fuerza magnemotriz o caídas magnéticas, pues los aumentos de fuerza magnemotriz son iguales a la suma de caídas magnéticas. Así que como hay un circuito eléctrico, que hay fuentes de voltaje, hay resistencia, hay corrientes, también tenemos circuitos magnéticos. Digamos que el que está acá es una representación física de lo que sucede. Pero nosotros vamos a estar utilizando también representaciones equivalentes a las de circuito eléctrico. Digamos que esta es la representación magnética propiamente, pero podemos hacer una representación como que si fuera eléctrica para un circuito magnético. Y así lo vamos a estar manejando. Esto que ven acá es el núcleo es decir, por donde va a haber el flujo, el flujo magnético. El flujo magnético se va a concentrar acá. Entonces, aquí ingresa una corriente, da una serie de vueltas y se produce una fuerza magnemotriz. Luego, alrededor del material va a haber una cierta oposición y eso es a lo que le vamos a llamar reluctancia. Y aquí, en este caso, hay un entrehierro. Entrehierro, pues, es nada más un espacio vacío donde no hay nada. Un corte, digamos así. Entonces ahí se va a producir otra reluctancia porque es otro material, es el aire el que hay ahí. Entonces ahí vamos a ver diferentes configuraciones que se pueden encontrar. Así que, ¿alguna pregunta de esta parte? Por el momento no, ingeniero. Una pregunta para ustedes. ¿Están familiarizados con los términos magnéticos? Con las leyes de magnetismo.
quiero ver a nivel de diagnóstico en qué estamos situados. Solo díganme sí, no. Sí o no. ¿Sí? Los escucho. Aquí está. Bueno, pusieron en chat. No. Ok. Bueno, creo que tomé una sabia decisión de empezar por donde he empezado. Miren, yo les voy a decir una cosa. La materia es como bastante idealista y plantea temas que son o que requieren, digamos, una base sólida de esto. Entonces, yo me imaginé que la situación era esa. Eh, Ahora, quizás, como les digo, no vamos a poder entrar a profundidad, específicamente todo, ¿no? Solo vamos a tener brochazos de las cosas, porque tenemos nada más que 6 sesiones para poder cubrir un libro, un libro completo de 400 páginas. Entonces, y de contenido así cargado de definiciones físicas y matemáticas. Entonces, tratar de hablar tan a profundidad de todo está bien complicado. Así que bueno, yo voy a tratar de la manera de no complicar las cosas, de facilitarlas lo más que pueda y, como les digo, que ustedes queden con los principios, con las nociones de lo que está involucrado acá. Así que mejor a poco, pero bien aprendido, a abarcar mucho, pero todos perdidos, ¿verdad? Así que creo que en ese sentido vamos a estar trabajando. Así que bueno, tenemos este ejemplo. En esta figura se muestra un núcleo ferromagnético. Em, Aquí tenemos una longitud de media de 40 centímetros. Es esto, toda esta longitud que se marca acá, sin incluir el entrehierro, ¿verdad? Porque obviamente el núcleo solamente está donde hay material. Y el entrehierro pues tiene una longitud de 0.05 y nos dan el área de la sección transversal del núcleo, que es de 12 centímetros cuadrados. Nos dan la permeabilidad relativa del núcleo, que es de 4000. Y es decir que el núcleo hace 4000 veces más la concentración de flujo magnético que el aire. La bobina ha dado 400 vueltas y el efecto marginal del entrehierro es del 5% de la sección transversal efectiva del hierro. Efectiva se refiere a justamente si consideramos los 12 centímetros cuadrados. Ahora, dice que aumenta un 5%, es decir que el flujo magnético, como es una cantidad que está variando angularmente, no va a ir lineal, ¿verdad? Entonces, no se va a concentrar justamente en el área transversal que nosotros estamos teniendo en el núcleo. Entonces, va a haber un aumento de la sección transversal y eso es lo que nos está diciendo, va a incrementar un 5%. Entonces, dada esta información, nos pide que encontremos la reluctancia total del camino del flujo. Es decir, considerar la reluctancia del núcleo más la del entrehierro. Y nos pide encontrar la corriente requerida para producir una densidad de flujo de 0.5 Tesla en el entrehierro. Noten, es esto para el entrehierro, no es para el núcleo. Entonces, ahí lo vamos a tener que tener en cuenta. Bien, entonces nosotros podemos hacer una representación. Uy, qué feo estás. Una representación tipo eléctrica para el circuito magnético. Y lo que tendríamos es esto. Tendríamos una fuerza magnemotriz
tendríamos un flujo magnético, tendríamos la reluctancia del núcleo y la reluctancia del entrehierro. Así que tendríamos dos reluctancias en serie. Igual que en circuitos eléctricos, las que están en serie se suman, normales, y si están en paralelo, son la suma de los inversos de las reluctancias. De igual forma que como se manejan las resistencias. Así que, bien, en nuestro caso, primero nos piden la reluctancia equivalente, digamos, la reluctancia total, que sería la reluctancia del núcleo más la reluctancia del entrehierro. Entonces encontremos tanto la reluctancia del núcleo como la del entrehierro. La reluctancia dijimos que era la longitud por donde pasa el flujo, o donde pasa el flujo del campo magnético, entre la permeabilidad del material por el área de la sección transversal. Entonces, en caso del núcleo, ya nos dicen que el área es de 12 centímetros cuadrados, nos dice que la longitud de 40 centímetros y la permeabilidad es de 4000, pero esa es permeabilidad relativa. Entonces, como había una relación, la permeabilidad relativa es la permeabilidad del material entre la permeabilidad del aire, ¿no? Porque toda la permeabilidad la comparamos con la del aire. Entonces, la permeabilidad va a ser la permeabilidad relativa por la permeabilidad del aire. Entonces, esto va a ser igual a la longitud por la permeabilidad relativa por la permeabilidad del aire por el área de la sección transversal. Entonces, la reluctancia del núcleo va a estar dada por los 40 centímetros sobre, bueno, ¿saben qué? Trabajémoslo en metros mejor para no complicarnos, porque se recuerdan que la permeabilidad está en henrios metros. Entonces, aquí estaríamos trabajando con centímetros y acá con metros. Entonces, mejor todo en una misma unidad. Entonces, esto es 40 por 10 a la menos 2 metros. Y aquí tendríamos 4000 por 4pi por 10 a la menos 7 henrios metro. Por el área de la sección transversal, que es de 12 centímetros cuadrados. O sea, 12 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Pero eso, mejor saben que convertámoslos aparte porque no me cabe. ¿Cuánto es? Bueno, por 10 a la menos 2 es por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 2 al cuadrado es por 10 a la menos 4. Así que sería 12. $12 por 10 a la menos 4. Entonces, esto nos va a dar 66.314.6 amperes espiras sobre Weber. Esas son las unidades de la reluctancia. ¿Alguna pregunta de esto? Estos son metros cuadrados ya. Bueno, la reluctancia del entrehierro, pues sería los 0.05 por 10 a la menos 2 sobre la permeabilidad, que es directamente la del aire, ¿no? 4 pi por 10. Pi por 10 a la menos 7 por el área de la sección transversal, que en este caso
se amplía un 5%, es decir, que eso hay que multiplicarlo por 1.05. Esto es 12 por 10 a la menos 4. Y esto nos va a dar 315.784 amperes espiras sobre Weber. Noten cómo es de diferente. Tenemos acá 66.000 y acá 315.000. Es una diferencia muy, muy grande, ¿no? Es decir, que el aire realmente representa una posición muy alta comparada al núcleo de ferromagnético que tenemos ahí. Entonces, definitivamente hay mucha dificultad en el aire para tener el campo magnético. Entonces, podemos ver que son casi 5 veces más la reluctancia en el caso del entrehierro que en el núcleo. Quizás este ejercicio va más que todo en eso para que visualicemos cómo realmente se mejora en el núcleo la concentración de flujo magnético. Entonces la reluctancia total nos daría de 315.784 más 66.314.6. Y eso nos va a dar 382.098 amperes espiras sobre Weber. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Están callados hoy. ¿Qué les ha pasado? No me hagan sentir solo. ¿Está todo bien por ahí? Hola, hola. No quieren participar. Realmente todo claro. Dice. Qué bueno. Gracias por la retroalimentación. Ah, vaya, muy bien. De eso esperaba yo, que alguien me preguntara eso. Quiero ver primero si lo mandó. Bueno, me preguntan de dónde salió el 1.05. Así que les explico. El 1.05 sale de que nos dicen que en el caso del entrehierro, estamos en otro ejercicio. En el caso del entrehierro, el área aumenta un 5%. Entonces, ustedes podrían hacer, digamos, 12 centímetros cuadrados más 12 por 0.05. Ahí estarían aumentando un 5%. Pero al final, eso es equivalente a tener 1.05. Es decir, cuando ustedes van a hacer un aumento, hacen 1 más el porcentaje que están aumentando.
Si están haciendo un decremento porcentual, entonces hacen 1 menos el porcentaje que les están dando. Claro, sería el porcentaje entre 100, ¿verdad? Para tenerlo ya en escala de 0 a 1. Así que de ahí sale ese 1.05. Gracias por la pregunta. No sé si aclaré por ahí. Ah, muy bien, gracias. Uy, esto se movió. Vale, el otro dice, la corriente requerida para producir una densidad de flujo de 0.5 Tesla en el entrehierro. Así que bueno, nosotros sabemos que la FMM, la fuerza magnemotriz, es igual a el flujo por la reluctancia. Así que donde aparece la densidad de flujo es en relación al flujo magnético, que es igual a la densidad de flujo por área. Así que si yo conozco el flujo magnético, y como ya conozco el área de la sección transversal, puedo conocer la densidad de flujo, que es lo que nos están, perdón, esto no es así. Bueno. Lo que me están pidiendo en sí es una corriente, la corriente. Entonces, la fuerza magnemotriz, eso es N por I. Entonces, N por I es igual al flujo por la reluctancia. Entonces, la corriente, que es lo que estoy buscando, es el flujo por la reluctancia entre N. Entonces, de esto, yo tengo N, que son 400 vueltas. Tengo la reluctancia, que la acabo de calcular, pero no tengo el flujo magnético. Pero aquí es donde aparece esta expresión. Tengo el flujo magnético, que está en términos de la densidad de flujo magnético por el área. La densidad de flujo magnético es lo que me dan y el área ya la tengo. Así que puedo decir que la corriente va a ser el flujo, la densidad de flujo por el área de la sección transversal. Vamos a poner aquí la S de sección transversal. Sobre el N. Entonces, en este caso, como nos dicen que es la densidad de flujo en el entrehierro, entonces tenemos que utilizar el área de la sección transversal en el entrehierro. Así que tengo los 0.5 teslas por el área de la sección transversal del entrehierro, que sería 1.05 por 0. Estamos trabajando en notación potencial, entonces sería así. Y la reluctancia que nos dio de 382.098. Esto entre las 400 vueltas, si no me recuerdo. Sí, 400 vueltas. Entonces la corriente da un valor de 0.602 amperios. Así que esa es la corriente que se debe pasar por el cable, por acá, para producir un flujo magnético de 0.5 teslas acá en el entrehierro. ¿Alguna pregunta? No. Bien. En este otro caso, tenemos un núcleo en el cual hay un rotor, es decir, una pieza, ¿no?, que está rotando, que representa
en este caso, como que estamos modelando de cierta manera un motor de CD. Es decir, el núcleo es el estator. Y tenemos el cilindro que está ahí, que es el rotor, o sea, la parte móvil del motor. Entonces, claro, los motores no son así. Como les digo, este vendría siendo nada más un modelo. La longitud media de recorrido del flujo en el estator es de 50 centímetros. Así que esto que nos marca acá son 50 centímetros. Y el área de la sección transversal es de 12 también. La longitud media correspondiente al rotor es de 5 centímetros. Es decir, tiene como un diámetro de 5 centímetros. Y el área de la sección transversal también es de 12 centímetros cuadrados. Cada entrehierro entre el rotor y el estator tiene un ancho de 0.05 centímetros. Es decir, que el espacio vacío que hay tanto acá como acá abajo es de 0.05 centímetros. Y el área de la sección transversal, incluyendo el efecto marginal, lo que les decía de las curvaturas, ya nos la dan en un valor de 14 centímetros cuadrados. El hierro del núcleo tiene la permeabilidad de 2000, o sea que el núcleo es 2000 veces mejor para absorber el campo magnético que el aire. Y hay 200 vueltas alrededor del núcleo, es decir que acá el cable se enrolló 200 veces. Ahora nos dicen que si la corriente en el alambre se ajusta a 1 amperio, la corriente que pasa acá de 1 amperio, ¿cuál será la densidad de flujo resultante en el entrehierro? Así que ahora al revés, vean. Antes nos pedían una corriente, ahora nos piden la densidad de flujo que se producirá en el entrehierro para una corriente de 1 amperio. Así que bueno, claramente nosotros vamos a necesitar las reluctancias. La reluctancia porque esta aparece acá. Entonces ahora tenemos en realidad 4 reluctancias en serie. Tenemos la reluctancia del núcleo, la reluctancia del entrehierro 1, la reluctancia del rotor y la reluctancia del entrehierro 2. Y aquí tendríamos NI, que ya la conocemos, la fuerza magnemotriz. Parece una T. La fuerza magnemotriz va a ser NI. Entonces, es 200 por 1. 200 amper por espiras. Esa sería la fuerza magnemotriz. Y tenemos que encontrar la reluctancia total. O sea, la suma de todas las reluctancias. Así que les voy a pedir de su ayuda para que calculemos las reluctancias de cada uno de los valores que tenemos. Recordando, la reluctancia es la longitud entre la permeabilidad por el área de la sección transversal. Así que, bien, veamos. Aquí tenemos a Luis Ángel. Luis Ángel, ¿cómo me quedaría para la reluctancia del núcleo? ¿Cuál es la longitud primero? Volvemos a la longitud. ¿Cuál sería la longitud que tendría que pasar el flujo?
No sé si serían los 2 centímetros cuadrados. Ese es el área de la sección transversal. La longitud Ah, es, 5 centímetros. esa es la del rotor. Aquí. El núcleo, el estator es este de acá. Los 50 centímetros, dicen. Muy bien. Entonces tenemos acá 50 por 10 a la menos 2 sobre la permeabilidad. ¿Cómo me quedaría para la permeabilidad? Oscar Osmin, ¿cómo sería para la permeabilidad? Veamos que lo que tenemos es un valor relativo. Dice que el hierro del núcleo tiene una permeabilidad relativa de 2000. ¿Cómo sería? Tal vez recordarles que la permeabilidad relativa es la permeabilidad del material entre la permeabilidad del aire. La permeabilidad del aire es 4pi por 10 a la menos 7 henry sobre metro. ¿Cómo quedaría entonces para ay, no se borra esa cosa. ¿Cómo nos quedaría? Ey, no sean así, hombre, participen. Catherine Gabriela, ¿cómo nos quedaría para la permeabilidad? Stephanie Daniela. ¿Cómo queda acá? Diez. Veamos. No sé si lo ha sacado multiplicado ya, pero digamos la estructura de cómo nos quedaría, ¿verdad? Sin, ¿cómo se llama? Sin multiplicarlo. No, da un valor bien pequeño. Ajá, muy bien, Rubén. Multiplicamos entonces la permeabilidad relativa, que es de 2000 por la permeabilidad del aire, que es 4pi por 10 a la menos 7. Ahora esto por el área de la sección transversal, que es de 12 centímetros cuadrados, o sea, 12 por 10 a la menos 4. Y esto nos da un valor de 165.785 amperes espiras sobre Weber.
La reluctancia del entrehierro 1. Veamos. ¿Cómo sería? Veamos. Brandon Edenilson. ¿Cómo nos quedaría para el entrehierro 1? Vamos, el caso de cada entrehierro, dice, entre el rotor y el estator tiene un ancho de 0.05, o sea, este espacio de acá es de 0.05. El área es de 14 centímetros cuadrados, ya nos lo dan. Y obviamente lo que hay ahí es aire, ¿verdad? Entonces ya tenemos la permeabilidad del aire. Entonces, ¿cómo nos quedaría para la reluctancia del entrehierro? Y esos datos los tengo que dividir o los tengo que multiplicar. Veamos, la fórmula es longitud entre permeabilidad por área de la sección transversal. Longitud. Ajá, longitud entre la permeabilidad del material por el área de la sección transversal del material. Bueno, Entonces, permítame. aquí está. Pues, solo indícame la fórmula, no es necesario que lo determines numéricamente. Aquí te dan los datos. Cada entrehierro entre el rotor y el estator tiene un ancho de 0.05 centímetros. El área es de 14 centímetros cuadrados. Y obviamente la permeabilidad del aire ya nos la dan, que es esta de acá, 4pi por 10 a la menos 7. ¿Cómo quedaría entonces la reluctancia del entrehierro? La longitud no sé si era los 0.05 que dijo Ujú. Así es. entre la permeabilidad del material que era, no sé si 2000. Esta es la del núcleo y es Mm, la permeabilidad relativa. Aquí como en el entrehierro lo que tenemos es aire, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar la permeabilidad del aire. no sería los 4 pi por 10 a la menos Así, 7. así es, 4pi por 10 a la menos 7. Y el área de la sección transversal, ya con el efecto marginal, nos dice que es de 14 centímetros cuadrados. Eso iría acá. 14 por 10 a la menos 4. Y esto nos va a dar un valor de 284.205 amperes espiras sobre Weber. Vemos que como el entrehierro es bien chiquito, 0.05 centímetros, comparado a lo que teníamos en el ejercicio anterior, realmente ha disminuido, ¿verdad? Ha disminuido como unos 100,000 veces. No, 100,000 unidades. Entonces, sabemos también que la reluctancia el entrehierro 1 va a ser igual a la reluctancia del entrehierro 2 porque tienen la misma longitud y la misma área de sección transversal. Entonces, nos va a dar lo mismo. Ahora solamente resta entonces la reluctancia del rotor. En caso del rotor, nos dice que la longitud media correspondiente al rotor es de 5 centímetros y el área de la sección transversal también es de 12 centímetros cuadrados. Como tanto el rotor como el estator están hechos del mismo material ferromagnético, entonces utilizamos la misma permeabilidad. Así que, bien. Rubén, ¿cómo nos quedaría? Con los datos. ¿Cómo quedaría para el rotor?
5 centímetros. 5 por 10 a la menos 2 entre la permeabilidad. ¿Cuál sería la permeabilidad? Bueno, sería muy bien, Luis. La relativa, que es de 2000 por 4pi por 10 a la menos 7. Sobre el área, que es la misma, 12 por 10 a la menos 4. Esto nos va a dar 16.578.6 amperes espiras sobre Weber. Entonces, imagínense, comparado el rotor con el entrehierro, hay una diferencia muy, muy grande. Entonces, la reluctancia total sería los 165.205. No, si era 785. Ampere expira. Bueno, después voy a poner la unidad al final mejor. No me voy a complicar la vida. Más 2 veces 284.205 más 16.578.6. Esto da aproximadamente 751.000 amperes espiras sobre Weber. Entonces, en este caso, lo que nos piden es la densidad de campo magnético. Sabemos que hay una relación entre el flujo y la densidad de campo magnético. Esto siempre en el entrehierro, entonces vamos a usar la área de la sección transversal del entrehierro. Bien, entonces vamos a tener que dividir el flujo entre el área de la sección transversal. Esto ya lo tenemos, solo nos falta el flujo. Pero sabemos nosotros por la ley de este tipo, ¿cómo que se llama? Hopkinson, que pues la fuerza magnemotriz va a ser igual al flujo sobre, perdón, flujo por la resistencia. Por la reluctancia, es la cosa. Entonces el flujo va a ser la fuerza magnemotriz entre la reluctancia. Entonces el flujo va a ser los 200 amperes espiras entre la reluctancia, que era de 751.000, y esto da un flujo de 0.000266 Webers. Entonces, tendríamos una densidad de flujo de 0.000266 entre el área de la sección transversal, que como siempre nos están pidiendo en el entrehierro, entonces usamos la área de la sección transversal del entrehierro. O sea, 14 por 10 a la menos 4. Eso nos da un valor de 0.19 teslas. ¿Alguna pregunta?
¿Qué les ha pasado hoy? Ustedes no son así. Estoy sorprendido. Espero no se vuelva tradición que estén tan callados. Bueno, vamos a pasar a otro principio que es la ley de Faraday. Este pues es la inducción de un voltaje a través de un campo magnético. Entonces, lo que nos dice es que si hay una variación de campo magnético, entonces se va a producir un voltaje inducido y tiene una polaridad opuesta, es decir, que se produce en una dirección opuesta a donde está el flujo. Entonces, por eso el voltaje inducido es igual al negativo de la razón de cambio del flujo magnético. Entonces, ese es el caso para una espira. Generalmente nosotros vamos a utilizar el signo menos porque el signo menos, como les digo, solamente nos indica que se produce en una dirección opuesta. Pero es similar a lo que sucede con la ley de Hooke, que está el menos kx por ahí, pero el menos no se utiliza, solamente se interpreta, ¿no? El hecho de que se produce en un sentido contrario. Entonces, bueno, ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de vueltas? Entonces, pues simplemente multiplicamos por n, ¿verdad? Entonces, va a ser n veces la razón de cambio del flujo magnético en el tiempo. Entonces, se va a aumentar el voltaje inducido. Y lo que les decía, ¿verdad? Que el signo menos, ¿verdad? Hace alusión a la ley de Lenz. Que se van a producir simplemente en el sentido opuesto. Esta ley es una propiedad básica en caso de los transformadores y se utiliza para la ley de Lenz para predecir la polaridad de los voltajes inducidos en los devanados del transformador. De esa manera es que lo vamos a estar utilizando. Así que bien, lo otro que nos dice, además de que nos especifica el principio fundamental de que a través de variar el campo magnético estamos produciendo un voltaje inducido, también nos dice que van a haber una serie de corrientes parásitas. Estas corrientes parásitas quiere decir que nos van a afectar la eficiencia de la máquina. Pues, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros tenemos un flujo variable, esta va a inducir un voltaje dentro del núcleo ferromagnético, de la misma manera que lo haría un cable conductor, ¿no? Entonces, estos voltajes en sí causan flujos de corriente. Es como una cadenita, ¿verdad? Por un lado, producimos un voltaje, este voltaje produce una corriente y esta corriente produce un flujo. Entonces, esta cadena nos hace que al final tengamos flujos de corriente que circulan en un sentido opuesto al que teníamos de una manera original. Entonces, tenemos nosotros acá alrededor, ¿verdad? Campos que se van produciendo. Entonces, eso nos hace que como un remolino, ¿no? Se vaya formando esas corrientes parásitas. Y lo que hacen nada más es disipar energía. Y nos hacen pérdidas en la máquina a través de calor. Entonces, esas son las que llamamos pérdidas por corrientes parásitas. Bueno, depende del tamaño de estos remolinos y de la resistividad del material al cual fluye la corriente, de qué tan grandes sean estas pérdidas. Recuerden que si nosotros tenemos un material muy resistivo, entonces va a haber una mayor oposición al paso de corriente, entonces las corrientes parásitas van a disminuir. Por lo tanto, podemos hacer ciertos ajustes para buscar mejorar esto. Y entonces lo que se les ocurrió es lo siguiente, ¿verdad? Se les ocurrió utilizar laminaciones, es decir, no formar un núcleo sólido como fuera una sola pieza, digamos, sino que sea un conjunto de láminas paralelas.
y de esta manera entonces podríamos hacer que esas corrientes vayan disipándose, digámoslo así, y no pasen por el material. Esos remolinos entonces ya no serían tan grandes porque se irían como disipando en el aire. Como saben, el aire pues los disipa. Entonces, de esa manera pues estaríamos contrarrestando ese problema. Lo otro que podemos hacer es aumentar la resistencia del núcleo y así pues evitar que sean corrientes tan grandes, ¿no? Estas corrientes parásitas. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? En un inicio yo les había dicho que utilizamos el hierro, ¿no? O acero para poder concentrar el flujo magnético. Pero lo que sucede es que han descubierto que la combinación de acero-silicio aumenta la resistividad del material y entonces esto ayuda a que pues hayan menos corrientes parásitas. Así que en la actualidad, ¿verdad? La mayoría utiliza esta combinación. Los núcleos están fabricados de una combinación hierro-silicio. Claro, hay de otras combinaciones, pero esta es bastante efectiva. Así que bueno, con esto pues ya tenemos los principios elementales de donde nace el transformador. Así que bueno, ¿qué es el transformador? Es un dispositivo que cambia de cierta manera la potencia eléctrica alterna. No modifica su magnitud, es decir, que se mantiene constante porque saben ustedes que pues la energía no se crea, entonces la potencia en sí se mantiene igual, pero se modifica su configuración. Es decir, que por un lado, nosotros sabemos que la potencia es voltaje por corriente. Entonces podemos tener nosotros un voltaje de 200 y una corriente de 1. Pero puedo tener también un voltaje de 1 y una corriente de 200. Al final, ambas configuraciones me van a dar la misma potencia. Entonces, únicamente basta con invertir el voltaje y de esa manera estaríamos modificando, ¿no? La distribución de potencia. Entonces, eso es lo que busca hacer el transformador. Busca transformar el voltaje. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo que hacemos es utilizar dos bobinados, un bobinado primario y un bobinado secundario. Como ustedes saben, la cantidad de vueltas tiene una relación con el voltaje inducido. Entonces, a mayor cantidad de vueltas, mayor voltaje inducido. Y a menor cantidad de vueltas va a haber un menor voltaje inducido. Entonces, podemos establecer una relación entre ellos y de esa medida podemos, ¿cómo se llama?, utilizar esa conversión. Así que lo que hacemos es que uno de los devanados, ya sea el que tiene menos o el que tiene más vueltas, se conecta a una fuente de energía eléctrica alterna. ¿Por qué lo utilizamos una fuente de energía alterna y no una directa? Bueno, la alterna lo que sucede es que como está cambiando polaridades, entonces está haciendo de esa medida el cambio en el flujo. Y como lo que nos interesa a nosotros es que haya un cambio de flujo magnético, ¿no? Para que haya voltaje inducido debe haber un cambio en el flujo magnético. Entonces, eso se logra alternando las polaridades de los voltajes. Y eso se logra entonces únicamente teniendo una fuente de corriente alterna. Así que aquí entramos en otro dominio eléctrico. Ya lo que hemos estado utilizando únicamente como fuentes directas, pues se queda un tanto corto porque la corriente alterna, para ellos las bobinas y los capacitores tienen una cierta resistividad, por decirlo así, que se vuelve significativa. Entonces, vamos a aprender las próximas sesiones a cómo modelar una bobina, a cómo modelar un capacitor, cómo obtener potencias para estos elementos. Y pues es por eso que les digo que necesitamos repasar lo que son los números imaginarios, porque todo esto se modela mediante fasores, se llaman, y los fasores
están en términos de números complejos. Entonces, ese ya es otro tema, ¿verdad? Que creo que ya me fui un poco más adentro de lo que involucra esto. Así que bueno, la cuestión está así. Hay dos conexiones, ¿verdad? Una conexión donde entra la fuente y eso se llama devanado primario o el devanado de entrada. Y tenemos a la salida un devanado secundario y puede haber un tercero, ¿verdad? Que es un devanado terciario. Ahí depende de qué tipo de transformador nosotros queramos tener. Esos terciarios pues se utilizan en lo que son transformadores trifásicos, pero eso ya es otra cosa. Entonces, la idea está en que si tenemos nosotros la conexión, digamos, en el enrollado de mayor cantidad de vueltas, vamos a tener a la salida una disminución de voltaje. Mientras que si en la entrada conectamos al enrollado de menor cantidad de vueltas, a la salida vamos a tener un aumento de tensión. Entonces, ahí podemos utilizar el transformador en dos configuraciones, o para aumentos de tensión o para caídas de tensión. ¿En qué entra esta necesidad? Bueno, depende de la aplicación que nosotros le estemos dando. El transformador, su mayor aplicación está en la distribución de energía eléctrica. Para poder facilitar nosotros el transporte de energía, necesitamos nosotros tener corrientes bajas para poder así disminuir las pérdidas de potencia a lo largo del trayecto. Entonces, por eso necesitamos hacer estas transformaciones. Porque digamos que si a una entrada yo tengo algo así, entonces voy a tener una corriente muy alta. Aquí va a haber mucha pérdida, ¿no? En cambio, si aumento el voltaje, estaría disminuyendo las corrientes. Entonces, eso es lo que hacemos a la salida de los suministros de energía. Utilizamos un transformador y aumentamos el voltaje y disminuimos la corriente. Entonces, andamos hablando que tendríamos a la escala de los kilo o megavoltios, ¿verdad? Podría ser. Entonces, podríamos así transportar de una manera más barata la energía. Y ya luego en diferentes estaciones podemos ir disminuyendo ese potencial. De tal manera que al llegar a nuestras casas, ¿verdad? Tenemos un transformador final que disminuye el voltaje a una capacidad que nuestras casas lo manejan. También se utiliza en las fuentes de voltaje o también en el caso de los cargadores. Todos los cargadores tienen un transformador dentro de él porque digamos que el cargador es como una fuente de DC, de corriente directa, en pequeña escala, ¿verdad? Que lo que hace es básicamente tomar un voltaje de corriente alterna y lo pasa a corriente directa. Entonces, en un primer inicio, en una primera etapa, debe de tener un transformador. Entonces, ahí los encontramos. Así que tienen esta forma, tienen un núcleo y tienen dos devanados. Hay diferentes configuraciones, ¿verdad? No pueden estar solapados uno sobre el otro, separados solamente por un aislante y esa puede ser otra configuración. Lo único que une a este circuito, digamos, es el flujo magnético, como vimos en el caso de los ejemplos. Lo que enlaza es el flujo magnético. Así que bien, a nivel representativo, lo vamos a ver de esta manera. Y en este caso tenemos un transformador ideal, es decir, que un transformador ideal no considera pérdidas. Las pérdidas que hemos venido hablando, pérdidas por el material, las pérdidas ¿cómo se llama? Por las corrientes parásitas, no se consideran. Entonces, en este caso eso es algo bien idealista, pero es un buen punto de partida para analizar. Entonces, hay relaciones entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y se describen en dos ecuaciones muy sencillitas. Una es que relaciona el voltaje y otra relaciona el corriente. ¿Qué es lo que mantiene la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida? Son la cantidad de vueltas que hay en cada bobinado.
Entonces aquí tenemos el número de vueltas del lado primario, N sub P, y N sub S es la vuelta del alambre en el lado secundario. Así que hay una relación entre el voltaje primario y el voltaje secundario dado por la razón de la cantidad de vueltas del primario entre la cantidad de vueltas del secundario. A esto que tenemos acá le llamamos A, es nada más una constante. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la nomenclatura eléctrica. Hay una serie de puntos y nos establecen acá, por un lado, la cantidad de vueltas del primario y por otro lado, la cantidad de vueltas del secundario. Así que generalmente, cuando nos lo dan en un circuito, vamos a ver que la cantidad de vueltas aparece ahí. Entonces, esta A se le llama relación de transformación. Claramente, si es mayor que 1, entonces va a hacer un aumento de tensión, y si es menor que 1, pues va a hacer una caída de tensión. Bien, también para la corriente de entrada del primario, aquí no está, debería ser I sub P, y la corriente I sub S, la del secundario, está relacionada por el inverso de la relación de transformación. Si se fijan, están al revés. Algo curioso que lo que sucede en corriente alterna es que no hay solamente una magnitud como lo hay en corriente directa. También las fuentes de voltaje o los voltajes, ¿cómo se llaman? Las reactancias, que es como lo equivalente a la oposición al paso de corriente en corriente alterna, tienen ángulos vinculados. Como les digo, todo esto se representa por fasores y los fasores tienen un cierto ángulo, ¿no? Es como que estamos hablando de un vector, pero estamos hablando del plano complejo en sí. Entonces, la parte real, la parte imaginaria, entonces hay un ángulo y hay una magnitud. Entonces, en este caso, ¿verdad? Los transformadores no afectan el ángulo de las fuentes, solamente las magnitudes. Así que podemos estar tranquilos, podemos trabajar solamente con las magnitudes en ese caso y no hay problema. Lo otro es que la nomenclatura de puntos lo que nos establece es cómo van a estar las polaridades de las fuentes y de las corrientes. Básicamente es que las polaridades se mantienen siempre igual, la misma polaridad de entrada es la misma de salida. En el caso de las corrientes, en el lado primario va a estar como de forma de entrada, ¿no? De entrada en el lado del punto, ¿verdad? Aquí como que vemos que esta flecha entra al punto. Y del otro lado, pues la corriente sale del punto. Así que esa es la nomenclatura que podemos interpretar, tomar de ahí. Bueno, así como se transforman los voltajes y las corrientes, se transforman las impedancias o reactancias. Esto se representa con la letra Z. Z es R más J X, XM creo que es el subíndice. O puede ser más o menos, dependiendo lo que tengamos acá. Entonces, esto representan ya sea capacitores o inductancias, dependiendo. Entonces, es como que se vea como un solo término, ¿no? Pero al final son dos cosas distintas. O sea, por un lado tenemos la parte resistiva real y por otro lado tenemos la parte compleja representada por capacitores e inductores. Los capacitores son positivos, los inductores son negativos. Más adelante vamos a aprender cómo determinar esa X que está ahí. Pero bueno, ahorita veámoslo como una cajita. Es una caja, nada más, que ahí hay una cierta oposición al paso de corriente. Eso es todo lo que tienen que saber. Y bueno, esa impedancia se determina como la ley de Ohm, ¿no? Voltaje entre corriente, voltaje de la carga. Esta es una impedancia de carga. Es el voltaje de la carga entre la corriente de carga. Eso nos da la impedancia total. Una de las propiedades que tienen interesante estos transformadores
es que pues la relación de impedancia pues se puede obtener. Podemos obtener en base a las relaciones de voltaje y corriente la relación de impedancias. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, si tenemos nosotros un voltaje y una corriente del secundario, serían las mismas de la carga, ¿no? Porque solamente aquí hay una carga, no hay nada más. Entonces, la impedancia de la carga va a ser el voltaje del secundario entre la corriente del secundario. Noten entonces que en esta configuración que tenemos, el voltaje del secundario es el mismo voltaje de la carga y la corriente del secundario es la misma corriente de la carga. Bien, podemos reflejar de cierta medida esto de acá como una impedancia que estuviera acá, digamos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la impedancia que vería esta ramificación de acá sería el voltaje del primario entre la corriente del primario, ¿verdad? Simplemente así, si lo vemos de esa medida. Y como hay una relación entre el voltaje del primario y el voltaje del secundario, y la corriente del primario y la corriente del secundario, podemos hacer ese cociente. Entonces, la impedancia aparente, o sea, la que veríamos acá de manera virtual, digámoslo así, va a ser el cociente del voltaje primario entre la corriente del primario. Y eso es ABS entre ISA. Y al final esto nos resulta en A cuadrado BS sobre IS. Pero BS sobre IS, esa es la impedancia de la carga. Entonces, podemos proyectar, por así decirlo, todo este circuito a un circuito equivalente que solamente tenga un voltaje de entrada y una impedancia. Y esa impedancia sería una impedancia reflejada, que es como una Z'. Entonces, esa Z' de la carga se obtiene elevando al cuadrado la relación de las vueltas por la impedancia de la carga. Así que de esa medida podemos hacer esas proyecciones. Y así facilitamos el análisis de circuito, ¿verdad? Así que, bueno, generalmente el análisis de circuito se puede hacer tomando como dos mallas distintas, ¿no? La malla de la entrada del primario y la malla del secundario, pero también se puede hacer, y es bien común, hacer una reflexión o referir lo que aparece en el secundario en el primario. Así que eso lo vamos a ver la próxima sesión que tengamos nuestra clase, porque hay, si se fijan, varios aspectos que debemos tener en cuenta y que necesitamos reforzar, ¿no? Tenemos que hablar sobre cómo trabajar en corriente alterna, tenemos que ver cómo hacer esas reflexiones directamente, referir un extremo al otro. Y sí, básicamente eso. Así que, ¿alguna pregunta? Del 1 al 10, donde 1 es, digamos que bastante digerible el contenido, y 10 es bastante difícil, digámoslo así. Entonces, ¿qué número le ponen? Por favor, indican ahí la numeración. 1 es súper fácil y 10 es muy difícil. Así que quiero que me indiquen, por favor, cómo está este contenido. 5, muy bien, gracias. Adelante, adelante. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Demos. Ok, ok. Se me están yendo por el lado alto. Eso no, no lo esperaba, pero bueno. Denle, adelante, sean sinceros. Quiero ver eso. Ok, ok. 7. Bueno, 7 la verdad que es bueno. Para hacer un primer encuentro, un 7 me parece bastante bien. Me gusta que se ha mantenido ahí, ¿verdad? Sí, está bien, está bien. Ajá, ajá. Démosle, que creo que todavía faltan, unos no han votado.
Sí. Bien, yo creo que eso ya me da una buena idea. Bueno, la verdad que está bastante bien entonces. Creo que con una lectura más detenida que hagan ustedes, ahí he dejado unos videos que definitivamente eso les va a ayudar mucho, así que véanlos detenidamente. A decir, bueno, este, así que deténganse ahí, véanlo, tomen apuntes, vuelvan a hacer los problemas que hemos hecho y creo que ahí se va a disminuir, ¿verdad? Ese número. Los que dijeron 4, bien por ustedes, fácilmente van a poder reducir ese número. Y pues los demás, sí, los motivo a eso, ¿verdad? Ir a hacer esa lectura, visualizar los videos. Hay uno que habla del transformador, que calidad de ese video me gustó mucho. Y así que yo creo que ahí se va a ir mejorando. Y bueno, si hay dudas, si hay preguntas, las podemos hacer. Creo que se me ha olvidado poner un foro de dudas o consultas, ya lo voy a ir a poner. Así que ahí lo podrían plantear. Yo tengo que confesarles que cuando recibí esto por primera vez, para mí era un 10. Así que estamos bastante bien, bastante bien. Y sí, se va a ir logrando. Así que, bueno, de mi parte esto es. Nos vemos la otra semana. Primero Dios, ya se pueda realizar la prueba. No haya algo imprevisto como lo de esta semana. Así que, no sé. Esto sería todo. Nos vemos.